Me voy a quedar aquí. Muy buenas, soy José Argenis Guerrero Flores, participante en la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta por el Centro Local Amazonas. En esta oportunidad, en la Cátedra de Derechos Humanos para los Niños, Niñas y Adolescentes, estaremos hablando de sus derechos fundamentales, obligaciones del Estado y temas similares a través de la lectura de la Ley Orgánica de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, antes de entrar en materia y abarcar temas especializados, hablemos un poco de los derechos fundamentales. Estos van concatenados con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como con tratados y acuerdos internacionales. Pero como en este momento nos interesa abarcar la Ley Orgánica de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes, la LOCNA, hablaremos de los derechos fundamentales que ésta ofrece a través de su texto legal. Cuando hablamos de derechos fundamentales, nos referimos a un conglomerado de conjuntos de derechos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a un nombre, a un apellido, derecho a la educación, a la recreación, a una familia, a distintos derechos, la libertad de expresión, entre otros. Cuando hablamos de esos aspectos, por ejemplo, el derecho a la salud abarca lo que sería nacer en un establecimiento de salud, tener un sistema de salud de calidad y oportuno, eh, también nacer en el seno de una familia que procure derechos como la integridad y la salud. Otro derecho importante que no se protagoniza mucho es el derecho a la identidad, que quizás es un derecho que se da por sentado, pero que en realidad recae un interés jurídico grandísimo, ya que después del derecho a la identidad que tenemos cuando las personas, principalmente niños, niñas y adolescentes, estamos inscritos en un registro civil, de ahí derivan todos los derechos venideros. Pero sin ir más adelante, cuando hablamos de un derecho a un nombre, a una nacionalidad y a estar inscrito en un registro civil, es interesante ver cómo la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes y leyes similares que abarcan materias específicas como la Ley Orgánica de Registro Civil valora el interés superior del niño, que es algo de lo que hablaremos más adelante. Pero acá en materia registral vemos como los niños, niñas o adolescentes tienen el derecho a ser inscritos en un registro civil de una manera gratuita, de manera oportuna, de manera sencilla, a través de procedimientos nada tediosos, nada rudimentarios, con el fin de garantizar este derecho, procurando el interés superior del niño, ofreciendo garantías, ofreciendo flexibilidad en algunos aspectos. Por ejemplo, antes no había requisitos concretos que debían cumplirse. Por ejemplo, una cédula laminada por parte de los padres, cédula laminada por parte de testigos, entre otros. Ya con la dinámica y órganos, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, gracias a la resolución 42.029, de fecha 20 de diciembre del año 2020, vemos como los niños pueden ser inscritos en los registros civiles sin pagar multas después de los 90 días que la Ley Orgánica de Registro Civil te ofrece como obligatorio. Ahí estamos hablando del interés superior de un niño puesto desde otra perspectiva. Ahora bien, cuando hablamos de interés superior del niño, no solamente nos referimos a este espacio en concreto, sino que a través de órganos especializados, órganos auxiliares, incluso órganos sociales, vemos como todas las decisiones, todas las resoluciones, dictámenes, entre otras normativas, divulgaciones, actividades o cualquier tipo de organización o actividad debe ser en relación al interés superior del niño. Por ejemplo, en caso de que en una familia se vayan a divorciar los padres, para garantizar el interés superior del niño, ofrecen ciertas garantías. Por ejemplo, con quién de los dos está mejor cuidado, le ofrecen mejores garantías de salud, incluso en casos específicos, por ejemplo, donde la casa, un bien inmueble, por ejemplo, se lo quedaría a la persona que obtenga la guardia y custodia del niño. Y esta guardia y custodia debe ser otorgada siempre y cuando sea y responda al interés superior del niño. Entre esos vemos, por ejemplo, las normas que se aplican en una escuela, normas en sociedad, entre otras. Aunque mayormente es aplicado en la medida judicial,
donde vemos normas como la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, cuando hablamos de temas en concretos como la emancipación, que esto muy extraordinariamente es aplicada siempre y cuando responda al interés superior del niño, así como cambio de nombres, cuando sean infamantes, respondemos al interés superior del niño. Ahora bien, en las responsabilidades del Estado son muy amplias, el Estado como nación. El Estado como nación tiene como responsabilidad garantizar y proteger, resguardar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes a través de acciones, a través de políticas, a través de cualquier medio que tenga en su potestad para garantizar estos. Esto puede ser creación de espacios. En cuanto hablamos de políticas, cuando hablamos de política también en sentido legislativo, podemos ver la promulgación de leyes, reglamentos que busquen proteger al niño, niña o adolescente en sociedad. No solamente hablamos de la responsabilidad de Estado en materia judicial, aunque es la mayor parte, ya que estamos hablando de esta ley en concreto. Entre estas responsabilidades, que también tienen parte importante, los consejos de protección para niños, niñas y adolescentes, las defensorías, los consejos comunales, las escuelas, todos vemos como cada uno pone su granito de arena para poder garantizar estos derechos. Algo interesante de la responsabilidad del Estado es que no solamente se limita a los órganos jurisdiccionales, sino que vemos a las escuelas, vemos a instituciones que quizás no tengan una competencia directa en la protección de niños, niñas, adolescentes, pero que en casos excepcionales puedan denunciar irregularidades, maltratos o distintas formas para proteger al niño, niña, adolescente. En cuanto a la obligación de la familia y a la sociedad, vemos un papel importante, pero quizás no en materia legal como hemos hablado de las instituciones y las obligaciones del Estado, sino que la familia, al ser la base de la sociedad, juega un papel fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos de tiempo recreacional, cuando hablamos de esos derechos que muchas veces se ven vulnerados, pero que se han normalizado tanto en la actualidad que no vemos o muchas personas no ven como una agresión a sus derechos. Cuando un niño no dice lo que piensa, cuando a un joven le prohíben derechos fundamentales como el derecho a su libre personalidad, su orientación, sea cual fuere su libertad de credo, su libertad política, estamos ante una agresión de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de la responsabilidad en sociedad, es un tema quizás un poco cultural de que un niño o niña adolescente que no pertenezca a un seno familiar o guarden relación a la sociedad en la que uno se rodea, puede ser visto como un problema de otra persona, un problema ajeno a lo que a ti te compete como funcionario o como ciudadano, haciendo bien sociedad. Cuando en realidad hablar de los niños, niñas, adolescentes es un problema que nos afecta a todos cuando hablamos de la vulneración o cualquier cosa que pasa ante ellos. Cualquier persona en sociedad tiene el deber de denunciar irregularidades, de acudir a los órganos jurisdiccionales cuando estamos en presencia de algún maltrato infantil, porque recordemos que los niños, niñas y adolescentes, aunque son sujetos de derecho, que pueden ejercerlos y pueden ser garantes, no necesariamente están en ese régimen de representación propia, porque en muchos casos los niños, niñas y adolescentes no son capaces, quizás por su corta edad o por su inexperiencia, de poder ejercer por ellos mismos estos derechos. Por lo general ellos mismos no acuden a los tribunales. Por eso es importante la participación de la familia y de la sociedad cuando nos encontramos en uno de estos casos. En cuanto hablamos de la prohibición al maltrato, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes lo tiene tipificado de una manera amplia. Cuando hablamos de maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato en otras modalidades como la violencia sexual, la violencia psicológica. Hablamos del maltrato en manera amplia, donde la ley orgánica, además de repudiar estos actos, los penaliza. Cuando hablamos de trabajo forzado para un niño, niña, adolescente, el maltrato, cuando hablamos de la privación de estos niños en lo que sería la privación del derecho a la educación, que se ha visto casos donde los niños no asisten a la escuela, vulneran su derecho a la educación
debido a que los obligan a trabajar desde muy temprana edad. Cuando hablamos de estos derechos que son vulnerados, lo que es el maltrato, un niño es maltratado de algunas de estas modalidades: física, psicológica, mental, laboral, sexual. Hemos visto como la ley orgánica penaliza a las personas o que participen, promuevan o tengan alguna participación activa en estos hechos. Además de que las personas que tengan conocimiento deberían denunciarlo y notificarlo de manera oportuna ante los órganos de jurisdicción. Ya cuando hablamos de una jurisdicción especializada, es entender, es hablar, es abarcar e identificar que un niño o niña adolescente, cuando es sujeto de derechos en alguna contienda legal, no es procesado, por así decirlo, en una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción como donde pueda ser, no sé, procesada una persona mayor de edad, una persona adulta, o donde sean casos de naturaleza legal, pero distintas: naturalezas civiles, naturalezas penales, administrativas, mercantiles. Los niños, niñas y adolescentes tienen su propia jurisdicción especial, donde hay profesionales y equipos multidisciplinarios que se encargan de verificar, de estudiar los casos de manera detallada y particular, así como un panel de expertos que se encargan, además de entender esto, procesarlo, regularlo y demás variaciones de esto. Vemos cómo son los tribunales de protección para niños, niñas y adolescentes los que se encargan de, digamos, dictar, valga la redundancia, dictámenes que sean de esta naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos del caso de emancipación de un niño, niña y adolescente, no es tramitado a través de un tribunal ordinario, sino que es la justicia, la jurisdicción especializada. Asimismo, podemos ver cuando hay decisiones, dictámenes que recaigan en el interés superior de un niño. Por ejemplo, cuando hablamos del interés superior de un niño, al sacarlo o trasladarlo de manera legal, hablamos de manera legal del territorio nacional. Esto es un tema que se ha visto en los últimos años cuando alguno de los dos progenitores, mamá o papá, desea emigrar con el niño, niña o adolescente. Esto pasa necesariamente por la jurisdicción especializada, porque se preguntan si el paradero a donde se planea llegar realmente responde a las ideas del interés superior del niño y no es algo que lo vaya a perjudicar a corto, mediano o largo plazo. Es ahí entonces donde vemos un panel de expertos, consejeros, defensores que se encargan de estudiar el caso a profundidad, de manera detallada, y verifican si corresponde o no corresponde al interés superior del niño y dictan una medida, digamos, que conceda o niegue esta decisión que planean hacer los padres. Ya cuando hablamos de un sistema integral de protección de los niños, niñas y adolescentes, hablamos de todo lo que hemos hablado, valga la redundancia, pero de manera especializada. Están conformados por defensorías, están conformados por órganos de protección, órganos auxiliares, órganos de representación, entre ellos Ministerio Público, defensorías regionales, nacionales, tribunales de protección, escuelas, consejos comunales y cualquier otro órgano o ente que se encargue de, digamos, resguardar y proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Como una reflexión especial, luego de abarcar estos temas, es necesario hacer el llamado a cualquier persona que no sea necesariamente un padre o una madre a la promulgación y a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque es muy seguro que en la actualidad, al lado de tu casa o en tu cuadra o en algún lugar, o quizás conozcas de algunos casos donde se vulneren algunos de los derechos de algún niño, niña o adolescente que conozcas. Es necesario hacer el llamado de que estas personas no acuden de manera muchas veces voluntaria a los órganos jurisdiccionales porque no están en total conocimiento, según su psiquis, de que están siendo maltratados o están viviendo alguna situación que representa una vulneración a sus derechos humanos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.